¿Cuál es la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz? ¿Quién es Dios? ¿Por qué creó el cielo y la tierra? ¿Por qué plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén? ¿Quién es Jesucristo y por qué Él es el único Salvador de la humanidad? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz. El pasaje bíblico de hoy, Juan capítulo 19, versículos 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados.
Amados hermanos en Cristo y miembros de las más de 10.000 iglesias en Corea y alrededor del mundo que están presenciando este servicio a través del satélite, del Internet, de la televisión de señal abierta o de cable, o que lo están escuchando por cintas de audio, por la radio o por cualquier otro medio de comunicación en el mundo entero. Esta es la prédica número 13 de la serie El mensaje de la cruz, y hoy les hablaré de la providencia de Dios oculta en la vestimenta y en la túnica de Jesús. Jesús padeció grandes sufrimientos y fue crucificado para redimir al ser humano de sus pecados. Sufrió el tormento de la cruz, llevó la corona de espinas, fue azotado, fue clavado en sus manos y pies y fue traspasado en un costado. Todo esto no sucedió por casualidad. La providencia de Dios ha estado presente en cada uno de estos episodios. El Señor Jesús fue puesto en un pesebre a fin de ser el pan de vida para dar vida al ser humano que sin Dios es semejante a un animal. Se hizo pobre para enriquecernos. Fue azotado para redimirnos de nuestras enfermedades y llevó una corona de espinas para perdonar los pecados que comete con el pensamiento. Todo este sufrimiento fue necesario para liberarlo de la maldición, producto de la desobediencia de Adán, y redimirlo de sus pecados. Hoy les compartiré la providencia de Dios oculta en las vestiduras del Señor Jesús y por qué fue clavado en sus manos y pies. Espero que, a través de este mensaje, llegue a entender más el inmenso amor del Señor, quien con gozo llevó todos esos sufrimientos por cada uno de nosotros. Oro en el nombre del Señor para que todos lleguen a ser esas perfectas novias del Señor y así puedan consagrar con gozo su vida a Él. Queridos hermanos, Jesús fue brutalmente azotado y le pusieron una corona de espinas de tal manera que todo su cuerpo y rostro se cubrieron de sangre. Luego de eso tuvo que cargar una pesada cruz. Cargó la cruz en la cual lo iban a crucificar y así fue subiendo al Gólgota. Cuando llegó allí, los soldados tomaron sus ropas. La escritura de hoy, en Juan capítulo 19, versículos 23 y 24, menciona: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hermanos, cuando Jesús fue crucificado, le quitaron sus prendas de vestir y su túnica y fue colgado desnudo. El unigénito Hijo del Todopoderoso Dios tuvo que soportar la vergüenza de estar desnudo en frente de aquellos que lo estaban crucificando. La razón por la que Jesús pasó esta vergüenza fue para quitar del hombre toda vergüenza. El Señor soportó todo el desprecio, burla y menosprecio que los pecadores tenían que llevar. Hermano, si un alimento podrido o algo de excremento cae sobre su ropa y huele mal, le pregunto, ¿podría acaso continuar usando esa misma prenda sucia y maloliente? ¡Claro que no! Hasta que no la haya lavado, tendría vergüenza de llevarla puesta. Sin embargo, el pecado es aún más sucio que la basura o la mugre de su ropa. Cuando al principio Adán pecó, al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, se escondió de Dios entre los arbustos. Como había pecado, se sintió avergonzado y trató de esconderse de Dios. Desde entonces,
toda la humanidad vivió en pecado y con el paso del tiempo el ser humano se hundió más y más en la perversidad de la maldad. Incluso ahora, cuando alguien peca y hace lo malo, argumenta que como todos lo hacen, es normal hacerlo. La conciencia del hombre se ha endurecido. Además, hoy estamos viviendo los últimos días en un mundo cada vez más pervertido, más que en ningún otro tiempo. Los que han vivido hace 50 años se horrorizan al ver el mundo de hoy. Los pecados que anteriormente eran considerados tan censurables, hoy en día se cometen a plena luz. Y es porque estos hechos tan vergonzosos que antes ni siquiera se podían imaginar prevalecen en el mundo actual. Pero no importa lo malvada que pueda ser esta generación, todos estos pecados serán revelados bajo la luz de la palabra de Dios. Hermanos, si una habitación está a oscuras, no podrá ver si está sucia, pero si está bien iluminada, podrá claramente ver la suciedad que hay en ella. De la misma forma, si refleja su corazón en la palabra de Dios, que es luz, podrá encontrar ese pecado que hay en su interior y que le causa vergüenza confesarlo. Aquellos que viven en el pecado y en la maldad, manchados por la inmundicia de este mundo, estarán muy avergonzados cuando estén frente al trono de Dios. Sus corazones y acciones serán claramente revelados y no podrán levantar la mirada. Sin embargo, Jesús lo redimió de toda vergüenza que causa el pecado, lo libró del menosprecio y de la burla que debía llevar para que todos los que creen en Él no tengan que vivir jamás llevando esta vergüenza. Génesis capítulo 3, versículo 21 cita: «Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió». Hermanos, para cubrir la vergüenza de Adán y de Eva, quienes habían sido echados fuera del huerto del Edén debido a sus pecados, Dios les hizo vestimentas de pieles y los vistió. De la misma forma, Jesús vino a este mundo y fue crucificado desnudo en la cruz para redimir a los pecadores de toda vergüenza que causa el haber pecado. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, Jesús aconseja a la iglesia de Laodicea lo siguiente, y cita el pasaje: que compre vestiduras blancas para vestirse y que cubra la vergüenza de su desnudez. Hermano, el Señor está advirtiendo a los que son tibios en su fe que santifiquen su corazón y se preparen para recibir al Señor. Espero que todos ustedes estén agradecidos por el amor del Señor, quien llevó la vergüenza por todos los pecadores. Oro en el nombre del Señor para que así lleguen a la santidad y puedan recibir al Señor sin temor ni vergüenza alguna. Querido público, los soldados tomaron las prendas de vestir de Jesús y las dividieron en 4 partes, una para cada soldado, y también la túnica. La túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por eso echaron suertes sobre ella y un soldado la tomó. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué en ese escenario tan dramático y trágico en el que el Señor estaba siendo crucificado, la Biblia menciona con tanto detalle lo que pasó con sus vestiduras? Tal vez piense que es extraño que la Biblia se refiera tan detalladamente al hecho que los soldados dividieron en 4 piezas las vestimentas de Jesús, que se mencione que su túnica era sin costura y tejida en una sola pieza de arriba abajo y que los soldados echaron suertes por ella. Hermano, la Biblia es la esencia misma de la mente y de los pensamientos de Dios. La pregunta es: ¿por qué este pasaje está registrado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento con tanto detalle? Además, la vestimenta de Jesús no era de un material caro ni estaba decorada con joyas. Estaba gastada y manchada con polvo y sangre. Resulta también más que extraño que los soldados romanos dividieran la vestidura y echaran suertes sobre ella. Y algo aún más importante: todo esto fue profetizado en los salmos que habían sido escritos mucho tiempo antes. El Salmo 22, en su versículo 18, menciona: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Asimismo, el pasaje de hoy cita:
Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. En la prédica de hoy vamos a ver cómo se cumplió esta profecía. La Biblia nos muestra la trascendente providencia de Dios implícita en las vestiduras del Señor Jesús, es decir, da a conocer el devenir de la historia de Israel luego del Señor Jesús. Primero, veamos la providencia de Dios en sus vestiduras. Jesús es el Hijo de Dios y el Rey de Israel, el pueblo de Dios. Sus prendas de vestir representan a la nación de Israel y a su pueblo. Ahora bien, debido a que las vestiduras de Jesús fueron divididas en 4, la forma de la prenda desapareció y solo quedó el material, esto es, la tela. Esto quiere decir que el país de Israel sería destruido y perdería su estatus de nación, exactamente como se hizo con la ropa del Señor Jesús al ser dividida en 4 partes. Al igual que los pedazos de tela que quedaron de la vestimenta del Señor, así solo quedó del pueblo judío el nombre de Israel. Los soldados romanos repartiéndose la ropa representan que Israel sería destruida por el imperio romano. Las prendas de vestir fueron divididas en 4. Esto simboliza que el pueblo de Israel sería dispersado en las 4 direcciones, vale decir, serían dispersados por todo el mundo. Hermanos, los judíos están dispersos por toda Rusia y en los países colindantes. Están en Norteamérica, en Latinoamérica, en África y en Europa. Pero no vinieron a Corea. Corea es también un país de una sola raza. Los judíos no vinieron a Corea y ahí también está encerrada la providencia de Dios. De esta forma, la profecía se cumplió en forma completa. En Lucas capítulo 19, versículos 43 y 44, Jesús predijo de Jerusalén: porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermano, tal como lo anunció Jesús, Jerusalén fue sitiada y atacada por el ejército romano al mando del general Tito en el año 70 después de Cristo. El pueblo de Israel luchó contra los romanos, pero finalmente la ciudad fue conquistada y fue totalmente destruida. Y tal como lo señalara, y no dejarán piedra sobre piedra, los soldados romanos destruyeron incluso el templo. De acuerdo a los registros históricos, más de 1 millón de judíos fueron asesinados y muchos de ellos fueron crucificados mientras la ciudad era conquistada. Aquellos que sobrevivieron fueron asimismo dispersados y desde entonces los judíos han sido perseguidos por los gentiles viviendo en diferentes lugares alrededor del mundo. En los 2000 años de sufrimiento, el más trágico y espantoso acontecimiento tuvo lugar por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En un corto periodo de tiempo, más de 6 millones de judíos fueron exterminados solo por ser judíos y fueron ejecutados desnudos. Hermano, cuando los Estados Unidos atacó Irak, casi todo el país fue destruido y, sin embargo, el número de muertos no sobrepasó unos cuantos miles. No obstante, en el caso de los judíos, no siendo una población numerosa, aún así, 6 millones de ellos fueron masacrados. Pueden apreciar entonces la magnitud de ese genocidio. Antes de creer en el Señor, cuando escuchaba de la masacre de los judíos, siempre pensaba que había algo extraño en ello. Generalmente, cuando se ejecutan a criminales, se les permite ponerse ropa limpia. Sin embargo, miles de judíos fueron asesinados desnudos. Luego que comprendí la providencia de Dios encerrada en la cruz, entendí la razón de todo esto. Esta forma de ejecutar a los judíos fue una de las maldiciones que cayó sobre ellos luego que crucificaran desnudo al Señor Jesús.
aun cuando los que directamente torturaron a Jesús eran soldados romanos, fueron los judíos quienes pidieron hacerlo. Dado que Judea estaba bajo el dominio romano, para ejecutar al Señor tenían que pedir autorización al gobernador enviado por el Imperio Romano. Pilato, el gobernador de Judea, sabía que Jesús era inocente. Por eso no quería sentenciarlo a muerte. No obstante, como los judíos insistían pidiendo la sentencia de muerte, Pilato dijo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo», es decir, de Jesús. «Allá vosotros». Pilato dijo: «Inocente soy». La pregunta es, ¿era él realmente inocente? Hermano, Pilato tenía la autoridad para sentenciar o no a muerte, y aún sabiendo que Jesús era inocente, aún así, repito, lo sentenció por la presión de los sacerdotes y de los principales del pueblo judío. Por eso, en primer lugar, la responsabilidad es de los judíos, pero Pilato dijo: «Inocente soy, allá vosotros». Hermanos, Pilato también tuvo una muerte miserable. Si algún día van a Suiza, podrán verlo. Conocerán el lugar donde cuenta la historia. Se suicidó. Como les decía, Pilato quería deslindar su responsabilidad de la muerte de Jesús. Estaba diciendo a los judíos que ellos debían pagar el precio de matar a alguien inocente, a pesar que era él quien ordenaba la sentencia. Sobre esto, Mateo capítulo 27, versículo 25 indica: «Y respondiendo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Y así como lo dijeron los judíos, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, así se produjo una terrible matanza de toda esa generación. Jerusalén fue conquistada por el general romano Tito. Más de 1 millón de judíos murieron, también como lo dijeron, y sobre nuestros hijos, sus descendientes sufrieron el mayor de todos los genocidios conocidos en la historia de la humanidad. Proverbios, capítulo 18, versículo 21, menciona: «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». Hermanos, la lengua tiene poder para dar vida o muerte. El bienestar o la desgracia dependen de su declaración. Un refrán dice que una palabra vale más que $1.000.000. De acuerdo al poder de su confesión, podrá ser próspero o pobre, podrá ser bendecido o no serlo, podrá tener salud o estar enfermo. Incluso ahora, algunos hermanos, cuando vienen para que ore por ellos, me dicen: «Reverendo, este dolor me está matando». Hermano, si tiene dolor, tan solo diga que tiene dolor. ¿Por qué tiene que decir que ese dolor lo está matando? Solo puede decir que le duele esta o aquella parte del cuerpo. ¿Por qué tiene que decir que se está muriendo de dolor? Por eso el dolor se vuelve más agudo y más fuerte. Siempre debería decir palabras buenas, amables, gratas y de bendición que edifiquen a los demás. Si así lo hace, será bendecido. Pero muchos no lo hacen así. Hermano, por toda palabra de chisme, de mentira, grosera, dicha con mala intención, que pronuncie, la maldición lo seguirá. Le sobrevendrán pruebas en su vida y en su familia. Si llega al nivel del espíritu, en forma natural, hablará solo palabras gentiles y amables. Verá y oirá solo cosas buenas, y no verá ni oirá lo malo. Solo dirá lo que es bueno y edificante para los demás. Así, no pasará por pruebas ni dificultades, y si alguna prueba le sobreviene, será solo para su bendición. Retomando la prédica, aún los judíos recibieron la retribución de lo que declararon. Fueron masacrados desnudos durante la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de haber ejecutado desnudo al Señor Jesús. Como ellos mismos lo declararon: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tuvieron que vivir por mucho tiempo sufriendo grandes persecuciones. En la Biblia podemos ver el precio de la sangre. Cuando Caín mató a su hermano Abel, su sangre clamó a Dios desde la tierra.
hay un precio por la sangre. La historia de los sufrimientos de los judíos fue representada cuando se dividió la vestimenta de Jesús en 4 partes. A continuación, la Escritura dice que la túnica de Jesús era sin costura, es decir, no había sido hecha cosiendo varios pedazos de tela, sino que fue tejida de una sola pieza de arriba a abajo. Aquí, la túnica se refiere al corazón del pueblo de Israel. La túnica del Señor Jesús, el Rey de Israel, simboliza el corazón de los descendientes de Israel y de su fe en Dios. El antepasado de Israel es Jacob. Dios le cambió el nombre a Israel e hizo de sus 12 hijos las 12 tribus de Israel. Y debido a que Dios sabía que en el fondo el corazón de Jacob era bueno, hizo que entre los descendientes de Abraham se formara el pueblo escogido por él. Los israelitas mantuvieron su identidad como una sola raza al no casarse con otros pueblos y sirvieron solo a un único Dios. La túnica sin costura, tejida de arriba a abajo, significa que tenían como patriarca a Abraham y que de Jacob, a través de las 12 tribus, se formaría una sola raza. Sin embargo, en el tiempo del rey Roboam, el hijo de Salomón, Israel se dividió y la nación se separó en el reino del sur de Judá y el reino del norte de Israel. Desde entonces, el reino del norte de Israel comenzó a mezclarse con otros pueblos y perdió esa única identidad. Por eso, solo los del reino del sur de Judá son los verdaderos descendientes de Israel y permanecen como una sola raza, sin mezclarse con los gentiles. Por esa razón, llamamos a los descendientes de Israel judíos. Exactamente como la túnica de Jesús, que estaba tejida de una sola pieza de arriba a abajo, los judíos han permanecido como una sola raza desde Jacob, su antepasado. Por otra parte, los soldados romanos no rompieron la túnica del Señor Jesús. Si hubieran rasgado la túnica tejida de una sola pieza, el pliegue se hubiera roto y hubiera sido inservible. Por eso echaron suertes sobre ella. No romper la túnica espiritualmente simboliza que ningún otro pueblo podrá dividir o destruir la fe que la nación judía tiene en Dios. El Imperio Romano destruyó la nación de Israel, pero no pudieron destruir su fe. Los judíos que fueron dispersados por todo el mundo no perdieron su identidad, aún a pesar de los grandes sufrimientos que padecieron durante mucho tiempo. Mantuvieron su raza y su fe, y finalmente, el 14 de mayo de 1948, se establecieron nuevamente como una nación independiente. Este fue el cumplimiento de la profecía en Ezequiel capítulo 38, versículos 8 al 12. Estos versículos profetizan que de toda parte del mundo volvería el pueblo judío a la tierra de Israel y recuperarían su identidad y territorio como nación. Hermano, debes saber la diferencia entre los últimos días y el fin de los tiempos. Los últimos días se refiere al tiempo transcurrido desde que el Señor vino a este mundo y ascendió a los cielos hace más de 2000 años hasta el día de hoy. No obstante, el fin de los tiempos se refiere al momento preciso en el que el Señor regrese por segunda vez. Una pregunta: ¿qué nación, raza o pueblo ha podido mantener su identidad y su fe por más de 2000 años, en especial bajo tan severa persecución y sufrimiento? Solo el pueblo judío lo hizo así. Por ejemplo, algunos coreanos emigraron a los Estados Unidos. Luego, la siguiente generación, es decir, sus hijos, ya han comenzado a perder su identidad nacional. En Los Ángeles, Washington o en Nueva York, una de las más grandes preocupaciones de los inmigrantes coreanos es la segunda generación. No saben ni hablar coreano y como consecuencia, padres e hijos no se pueden comunicar. Y eso de por sí ya es muy difícil. Es algo sorprendente
y a la vez incomprensible. Solo ha pasado una generación y ya no saben hablar coreano. Sus padres son coreanos y sin embargo los hijos no hablan el idioma de sus padres. En este contexto familiar donde no pueden ni siquiera comunicarse, le pregunto, ¿creen ustedes que los hijos escucharán los consejos de sus padres? Esos niños han nacido en los Estados Unidos y tienen amigos norteamericanos. Por eso hablan solo inglés. En realidad no tienen oportunidad de conocer a otros niños coreanos. Los únicos coreanos son su papá y su mamá. Pero sus padres tienen que ir temprano a trabajar y además cambian turnos. La mamá trabaja de día y el papá de noche. Así que en realidad no tienen tiempo para sentarse y hablar con sus hijos. No tienen suficiente tiempo para compartir con ellos. Por eso no pueden enseñarles el idioma coreano. Y como sus hijos van a la escuela y tienen amigos americanos, aprenden rápidamente el idioma inglés, pero no el coreano. Aun si hablan coreano, lo harán muy poco. Muchas familias coreanas están preocupadas por este problema. Es algo realmente asombroso. Esos niños ni siquiera comen comida coreana. ¿Y qué creen que pasará en 2 o 3 generaciones? Renunciarán a su ciudadanía coreana aun cuando hayan nacido en Corea. Volviendo al mensaje, ¿habrá algún otro pueblo, aparte del judío, que después de 2000 años de su destrucción recupere su territorio? El mínimo sentido común nos dice que eso es imposible. Esto fue posible porque el corazón que heredaron de Jacob, es decir, la túnica del Señor Jesús, la cual era cosida de una sola pieza de arriba abajo, permaneció como estaba, y esto profetizó la permanencia de la nación de Israel en la historia de la humanidad. Hermanos, Jesús fue despojado de su vestimenta y fue clavado en la cruz en sus manos y pies. Generalmente, las formas de ejecución que actualmente se conocen son efectuadas en un tiempo relativamente corto, sin demasiado dolor físico, a pesar que pueda haber algún tipo de angustia mental para los condenados. Dicen que cuando a un sentenciado a muerte se le informa el día de su ejecución, no puede dormir ni comer y que, a partir de ese momento, vive solo en agonía y tensión. He oído decir que a un condenado a muerte se le preguntó cuál era su último deseo. Él respondió que deseaba un cigarro. Le dieron el cigarrillo. Se trataba de un feroz criminal. Tomó el cigarro, pero no pudo llevárselo a la boca porque temblaba demasiado. Tal era el pavor que le tenía a la muerte. Pregúntese, ¿es la muerte algo tan horrendo? Vemos que solo por el hecho de pensar en ello, el corazón del ser humano se agobia y se aflige. En el caso de los condenados a muerte, la ejecución dura solo un instante, solo un par de segundos. En el caso de la silla eléctrica, quizás podría durar un poco más, pero en todo caso, no más de 1 minuto. No obstante, la crucifixión era una forma de ejecución dolorosísima. Causaba un gran dolor por un tiempo prolongado. Era una forma cruel de ejecución reservada solo para asesinos o traidores. Primero, hacían una gran cruz de madera y clavaban ahí a los criminales en sus manos y pies. Cuando levantaban la cruz, el peso del cuerpo hacía que el ejecutado se inclinara hacia abajo. Así el criminal sentía un intenso dolor en sus manos y pies traspasados por los clavos. Y debido a que no les perforaban lugares vitales, los criminales no morían rápidamente. Tenían que desangrarse y sufrir durante un buen tiempo hasta que exhalaban su último aliento. Antes que Jesús fuera crucificado, había sido interrogado toda la noche y luego, con la pesada cruz a cuestas, subió al Gólgota desangrándose debido a los atroces latigazos y a la corona de espinas. En la cima del monte, los soldados martillaron sus manos y pies y Jesús fue clavado en la cruz de esa forma tan atroz. Al ser colgado bajo ese sol ardiente, toda clase de insectos que olieron la sangre se le pegaron al cuerpo.
De esa manera, clavado en la cruz, Jesús tuvo que tolerar ese intenso dolor por 6 largas horas hasta que exhaló su último aliento. Ahora bien, tal vez se pregunte, ¿cuál es el significado espiritual de ser clavado en sus manos y pies? Esta es la providencia de Dios para redimirlo de los pecados que comete con sus manos y pies. Marcos capítulo 9, versículos 43 al 45, señala: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Se imagina, hermano? Es mejor para usted cortarse ambas manos para no pecar y así ir al cielo. Dios le dice que es mejor ir al cielo que conservar sus 2 manos e ir al infierno. Continúa el pasaje: y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado al infierno. Hermano, ¿cuántas veces hace con sus manos lo que no debe hacer y con sus pies va a lugares donde no debería ir? La pregunta es, ¿deberá realmente cortarse las manos y los pies para no pecar y así no ir al infierno? Incluso hoy en día, los países que todavía se rigen por la ley del Antiguo Testamento lo hacen así. De acuerdo a la regla ojo por ojo y diente por diente, cortan las manos a los ladrones. Y si cometen adulterio, los apedrean hasta matarlos. Sin embargo, los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador no tendrán que hacer eso. Aún si no se corta sus manos y pies, podrá ser perdonado y podrá despojarse de sus pecados por el poder del Espíritu Santo. Y es porque Jesús ya lo redimió de los pecados que cometió con sus manos y pies al ser clavado en la cruz en sus manos y pies y derramar su sangre. También Marcos capítulo 9, versículo 47 cita: y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Hermano, por ejemplo, si comete adulterio, lo comete porque la lujuria ha entrado antes por sus ojos. En resumen, el pecado que comete de hecho o de acción ya lo ha cometido antes con sus ojos y con su pensamiento. Como ya se los expliqué en la última prédica, ese pecado ya le ha sido perdonado porque Jesús llevó la corona de espinas. Por eso no tendrá que sacarse el ojo para entrar al cielo. Igualmente, para perdonarlo de sus pecados y salvarlo del infierno, Jesús llevó todos esos dolores y sufrimientos. No obstante, algunos dicen que creen en el Señor y se arrepienten, pero aún así continúan viviendo en el pecado. Dios dice que su arrepentimiento es una mentira. Si realmente cree, comprende y agradece el inmenso amor del Señor, nunca más volverá a pecar. No volverá a cometer las obras de la carne. ¿Saben por qué? Porque sabrá que si comete esos pecados, irá al infierno. Le pregunto, si sabe eso, ¿cómo podría volver a pecar? La palabra dice que son evidentes las obras de la carne. Sin embargo, esto no significa que los que están en el primer o en el segundo nivel de fe irán al infierno si cometen las obras de la carne. Aún no tienen el suficiente conocimiento porque tienen la fe de un niño. No tienen suficiente fe, por eso cometen esos pecados. No obstante, al escuchar la palabra de Dios, crecerán del primer al segundo nivel de fe. En ese momento, aun si cometen las obras de la carne, serán perdonados si en verdad se arrepienten y dejan de pecar. Pero aquellos que están en el tercer nivel de fe no podrán ser perdonados. ¿Saben por qué? Porque ya han dejado de cometer las obras de la carne pasando por el primer
y el segundo nivel de fe. Ya están en el tercer nivel de fe porque se han despojado de las obras de la carne. Es decir, ya no deberían beber leche, sino deberían comer alimento sólido espiritual. Si ya han crecido y regresan a la leche otra vez, perdería valor todo lo que han vivido, han aprendido y han experimentado en su vida de fe como hijos de Dios. Lo que ha sucedido es que han claudicado en su vida de fe. Y si dicen tener fe, estarán mintiendo. Si dicen que aman a Dios, igualmente estarán mintiendo. Afirman que tienen fe, pero en el fondo están mintiendo. La Biblia claramente dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que si están en el tercer nivel de fe y cometen las obras de la carne, no serán salvos. Tal vez se pregunte, ¿en qué parte de la Biblia se señala esto? Lo podemos leer en los capítulos 6 y 10 de la carta a los Hebreos. En ellos se menciona a los que están en el tercer nivel de fe o en un nivel mayor. Los que ya han tenido una experiencia personal con el Espíritu Santo o los que han probado el poder de Dios, los que saben y conocen la palabra de Dios. Y la palabra añade que si estos pecan deliberadamente crucificando otra vez a Jesús, Dios no les dará el espíritu de arrepentimiento. Por eso no podrán ser perdonados y no serán salvos. A pesar de esto, algunos dicen y redicen que creen en el Señor y se han arrepentido, pero aún viven en el pecado. Dios dice que ese arrepentimiento es mentira. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, señala al respecto. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermano, si dice que ama a Dios y que tiene comunión con Él, pero anda en tinieblas, no practica la verdad, estará mintiendo. Si verdaderamente creyera, nunca mentiría. Además, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, menciona que los que cometen las obras de la carne, es decir, los que accionan en el pecado, no podrán heredar el reino de Dios. Esto significa que no serán salvos. Para ser salvo y entrar al reino de Dios, no deberá cometer esos pecados. Los que realmente creen que Jesús sufrió al ser clavado en sus manos y pies, no podrán pecar de nuevo. Si verdaderamente se arrepiente de todo corazón y se convierte, no podrá cometer los mismos pecados una y otra vez. Aquellos que viven sin haberse despojado de sus pecados no tienen fe ni aman a Dios, aman el pecado y las cosas del mundo. Por eso, la Biblia claramente dice que ellos no tienen el amor del Padre. Esto es, no serán salvos. Por cierto, aun si trata de cambiar, algunas veces cuando su fe aún es débil, puede ser que peque. No obstante, si se arrepiente de todo corazón y procura despojarse de ese pecado, Dios lo perdonará, le dará gracia y fortaleza para desechar ese pecado. Hermano, entienda bien esto. Es imposible desechar el pecado y asemejarse al Dios Santo por su propio esfuerzo. Sin embargo, ello será posible por el poder de Dios. Además, si son hijos de Dios, deberán, sí o sí, desechar el pecado y alcanzar la santidad. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, durante las horas de su agonía, Jesús no pensó en el dolor de la muerte. Él solo oró para que un alma más pudiera ser salva por medio de su sufrimiento y de su sacrificio, y pidió a Dios que perdonara el pecado de quienes lo crucificaban y se burlaban de él. Nuestro Señor murió y resucitó por cada uno con este inmenso amor, y el momento de su regreso está cerca, muy cerca. Mateo capítulo 24, versículos 32 al 34, cita al respecto: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí espiritualmente la higuera se refiere a Israel. Así como podrá presentir la cercanía del verano, tan pronto como las hojas brotan de la higuera que parecía muerta durante el invierno, Jesús estaba diciendo que cuando la devastada Israel fuera restaurada, el día del Señor estaría muy cerca. La conquista de Jerusalén
los sufrimientos de los judíos, la destrucción de Israel y su restablecimiento, todo esto se ha cumplido como estaba escrito en la Biblia. Y todo lo que aún no se ha cumplido, con toda seguridad se cumplirá. Una de esas promesas es que Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó, vendrá por su pueblo. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15 dice: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, serán bienaventurados y dichosos los que viven en santidad, los que andan en el Espíritu y desechan toda pasión carnal, todo pecado y toda forma de maldad. Un día el Señor volverá y nadie que no esté listo para recibirlo entrará al reino de los cielos. Espero que todos ustedes estén sobrios en el espíritu y alertas en oración. Por favor, asistan al culto del día domingo y den sus diezmos completos a Dios. Los animo a que terminen lo más pronto posible su cultivo como esa perfecta novia del Señor, recordando el amor de Jesucristo, quien llevó esa dolorosa cruz para redimirlo de toda vergüenza y para perdonarlo de todo pecado. Oro en el nombre del Señor para que en el día final, cuando suene la trompeta, todos ustedes sean arrebatados en el aire y asistan a los gloriosos 7 años del banquete de las bodas del Cordero. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos.
Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz.